Señores, ¿qué tal? Un saludo especial. Estamos aquí de gira en deporteandotv.com. Hoy tenemos un nuevo invitado, un invitado muy especial, un invitado que ha tenido un gran suceso a lo largo y ancho del fútbol colombiano, pero vamos a saludar primero a los compañeros que nos acompañan el día de hoy, compañeros que nos acompañan, una redundancia ahí pequeña. Raúl Quijano, ¿cómo está? Muy buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Galazo? Bien. Y por supuesto al profe, que hace rato que no nos encontrábamos y que es un personaje no solamente del fútbol colombiano, sino internacional. Así es, también ha tenido un largo recorrido por el fútbol del exterior. Matías Galazo, ¿qué tal? Bienvenido. Hola Simón, hola don Raúl, maestro, ¿cómo está? El placer siempre de compartir con usted y bueno, saludar a nuestro invitado el día de hoy, al profe Carlos. Yo no tengo el agrado de conocerle, pero bueno, hoy podré tener una charla con él, así que profe, bienvenido. Como ya lo pudieron ver y mencionar, el invitado del día de hoy es el profesor Carlos El Pizzi Restrepo, que se encuentra en este momento en Costa Rica. Profe, bienvenido, un saludo especial y ¿cómo le va? Bueno, un saludo muy especial para ustedes. La verdad, agradecerles primero por compartir, de pronto por tener esta posibilidad de interactuar. Para mí muy importante en estos momentos de cuarentena. Y bueno, afortunadamente muy bien. Aquí, a pesar de todas las normas, de todas las situaciones que se han presentado, en términos generales, este ha sido un país que ha manejado muy bien su cuarentena y nos ha permitido por lo menos reiniciar el campeonato al cual hemos venido nosotros. Bueno, profe, ¿cómo es la situación de Costa Rica en el tema fútbol? Porque es de los pocos países que está pudiendo tener actividad. Sí, a ver, digamos que en un principio, cuando se vino el tema de la pandemia y las cuarentenas, siempre los directivos pelearon mucho el continuar el campeonato, pensando lógicamente más en ese momento en la parte económica y hacerlo sin público. Nosotros tuvimos un partido donde todavía no podíamos dirigir, acabamos de llegar al país, eso fue un día domingo y el día martes ahí prácticamente se confina el país, vienen todas las medidas y el fútbol para. Pero el manejo que se le ha dado a la pandemia realmente ha sido muy ejemplar. Ellos a nivel estadístico tienen muy pocos contagiados, muy pocas muertes y eso en estos momentos ha, digamos que incentivado a que la gente del fútbol, entre ellos Federación, digamos UNAFUT, que es la que maneja los clubes, los mismos presidentes de clubes y el gobierno se hayan puesto de acuerdo para reiniciar el campeonato. Entonces, en estos momentos, pues se ha reiniciado el campeonato y esperemos que todo camine de la mejor manera posible. Don Raúl. Profe, ¿cómo se siente el fútbol así, como lo están haciendo ahora? ¿Cómo se siente? No, Raúl, a ver, a nosotros nos ha tocado durante muchos años la esencia del fútbol, desde el barrio a los estadios, de los estadios a las elecciones, a los mundiales, y sabemos siempre que el ingrediente público es fundamental. Yo creo que es lo que hace, digamos, el agrado del jugador, el que crea el ambiente. Al final, yo creo que los jugadores también se deben de alguna manera a ese público, y hoy estarlo haciendo así sin público, me parece que no tiene como mucho sentido, no tiene mucho ingrediente. Hay que cumplir, porque detrás de todo este movimiento futbolístico, o por lo menos de programación y de cumplir con los torneos y que haya campeón y subcampeón, pues eso implica lógicamente que siga rodando el fútbol a nivel internacional, que al rodar el fútbol la parte económica se reactive y bueno, nosotros por lo menos en estos momentos ser agradecidos porque si está rodando el fútbol,
pues hombre, es la posibilidad de que hayan ingresos, de que todos los jugadores, sus familias, directivos, familias, cuerpos técnicos y familias, pues podamos estar, digamos, activos y recibiendo una remuneración que lógicamente nos permite estar un poco más tranquilos. Entonces, creo que es bueno, pero el resto no me ha gustado, ni la preparación tampoco me ha gustado. Las normas que se tomaron me parece que no tuvieron en cuenta mucho a nosotros, digamos, cuerpos técnicos. Fue algo más de tipo médico y eso implicó que básicamente nosotros, te tengo que contar al día de hoy, llevamos 4 entrenamientos donde hemos podido interactuar, hacer trabajos donde se dé el contacto de los jugadores, o sea, hacerlo más real, hacer un poquito más de fútbol, trabajar el 11, trabajar la táctica, y 4 entrenamientos, unidades de entrenamiento no te dicen nada. Básicamente es muy complicado porque lo otro lo hicimos en grupos y básicamente los grupos no se podían intercambiar, lo que eso implicó hacer trabajos de 11 contra 0 o trabajar bloque defensivo y ofensivo, pero sin ningún contacto, sino más sobre ruedas de pases, sobre interacciones con el balón, pero lejanas y muy analíticas, y lo que básicamente no nos dio un poquito de realidad de juego. Profe, ahí está más o menos explicando el día en la semana, ¿no? Tiene poco contacto con el equipo. Para que nosotros entendamos cómo es por ahí un día de partido con su equipo, dónde se encuentran, cómo es llegar al estadio o si le toca viajar, ¿cómo es eso? Bueno, a ver, ayer nos tocó en condición de local. En condición de local, en primera instancia se había hablado de que los equipos tenían que estar con 1 hora de antelación en el estadio, no podían estar antes. Luego se abrió la posibilidad de que los equipos estuvieran 1 hora y media antes en el estadio. Luego, si querés hacer alguna charla en el estadio, no la podés hacer. La charla técnica la tuvimos que hacer en un salón de uno de nuestros patrocinadores. Ahí estuvimos con el equipo haciendo la charla y la merienda previa al partido, que era a las 5:10 de la tarde. Entonces, ahí empezaron un poquito las condiciones. Luego, la llegada al estadio es una llegada que tiene mucho protocolo. El lavado, primero pisar un tapete que tiene un desinfectante. Ahí todos van pisando y luego se van lavando las manos para luego pasar al camerino. En el camerino los jugadores están a 2 metros de distancia cada uno. Entonces hay sillas que se conjuran con las cintas amarillas de prohibición, que lógicamente hacen que cada uno esté muy separado. El cuerpo técnico está en un camerino, los jugadores, los 11 que salen al partido, están en otro camerino, y los jugadores que no actúan se hacen afuera, ojalá no teniendo mucho contacto fuera del camerino, pero también guardando los 2 metros de distancia. Luego hay que esperar que salgan al calentamiento, también salen con medidas de distancia y demás. El calentamiento también tiene que tener las medidas de distancia, y para todos los miembros del cuerpo técnico, auxiliares del cuerpo médico y cuerpo médico, tenemos que estar con la mascarilla durante todo el rato desde que entramos al estadio. Ahí básicamente interactuamos. Me tocó dar la charla de intermedio al grupo de 11 jugadores no más. Hay estadios que lógicamente no tienen todas las condiciones. Luego la salida para el partido, también protocolo para salir. Luego dentro del partido las distancias, la no celebración de los goles, que es importante. Y luego al final vas a tener 45 minutos para
para evacuar el estadio. Esas son más o menos las normas que se establecen, y estando en el partido, pues no podíamos estar sino 4 en el banco: el médico, el fisioterapeuta, el asistente y el técnico. El resto de la gente está en tribuna y también separados totalmente detrás del banco. Ese es el fútbol más o menos sin público que estamos viviendo en este arranque en el fútbol de Costa Rica. Bueno, señores, yo sé que este tema, y sobre todo a Raúl, lo pica bastante, pero vamos a una pausa y ya seguimos hablando de este tema que... Simón, lo único que falta es que la luna de miel sea a 2 metros. Vamos a una pausa. Somos docentes, investigadores, innovadores, vinculados a la sociedad y economía del conocimiento en todos sus campos, creando y participando en redes y otras formas de interacción. Estamos dispuestos a formarte para que tus ideas, claras y estructuradas, dialoguen con una amplia comunidad nacional e internacional. Universidad Tecnológica de Pereira. Un mundo de inagotables experiencias. Quédate en casa. Kiskiriski, el sabor que te gusta más, llega hasta tu puerta. Los platos con el auténtico sabor a Colombia y nuestro tradicional pollo asado. Por cada pollo te regalamos 2 consomés. 348-6861 y 313-457-4618. Kiskiriski es el sabor que te gusta más. Como medida del gobierno de la ciudad frente a la emergencia del coronavirus, ampliamos los plazos para pagar tu impuesto predial con descuento. Así podemos disfrutar de más parques, ciclovías, senderos peatonales y seguridad en las calles. Recibe hasta el 15% de descuento si pagaste la totalidad del impuesto predial en la vigencia 2019 hasta el 30 de junio. Recuerda pagar por la web tributario.pereira.gov.co. Para descargar facturas, puedes comunicar a la línea WhatsApp 313-710-2878 o escribir al correo electrónico asuntоstributarios@pereira.gov.co. Pereira, Gobierno de la Ciudad, Capital del Eje. AINCA, Seguridad y Protección Limitada. Protegemos bien. Estamos presentes 24 horas, 7 días a la semana, todo el año, donde se nos solicite, generando confianza, gracias a la cual nuestros clientes disfrutan tranquilidad y seguridad. El mundo necesita cada vez más protección. Con AINCA, Seguridad y Protección Limitada, todo el mundo está bien protegido siempre. Marcipollo. Marcipollo es el mejor pollo y mucho más. Platos a la carta, almuerzo ejecutivo, cafetería y la mejor atención. Marcipollo en el Parque Lago, carrera octava, calle 25, esquina. Domicilio 325-0213 y 333-4970. Marcipollo. Regresamos aquí en De Gira en deporteandotv.com. Seguimos con el invitado Carlos El Pisi Restrepo. Ya llegó don Roosevelt Franco desde la ciudad de Manizales, muy uniformado, con su camiseta del acorde del departamento de Caldas. Tarde, pero bueno. Don Roosevelt, no sé si quiere empezar esta ronda con el profe Carlos. El profe Pisi sabe que muy buenas tardes para todos, que lo bueno se deja para lo último, porque si alguna ciudad, si algún equipo, si alguna sociedad quiere, el querido profe Pisis es la capital del afecto, su Manizales del alma. Profe, muy buenas tardes, cordial saludo. Sí, Roosevelt, un abrazo gigante en la distancia, hombre, la verdad que tenés toda la razón. Es mi primer equipo profesional, el que me abrió las puertas para dirigir, y la verdad que tengo recuerdos muy lindos, tengo muchas amistades. Deportivamente creo que encaminamos un proyecto interesante ahí en Manizales. Hicimos un grupo que realmente le dio muchas satisfacciones a la gente, y como te digo, parte de mi corazón ahí y de mi carrera está en Manizales.
no le pasan los años. Lo voy a aprovechar porque usted le ha preguntado mucho. Le quiero hacer la siguiente pregunta. Profe, ¿cuándo salimos de esta? ¿Cree que está próxima la posibilidad de que vuelva al fútbol colombiano? Bueno, la verdad que siento que el gobierno ha tenido mucha precaución y me parece sano a la vez. Yo creo que si algo tenemos que tener en cuenta es las vidas de los seres humanos, primero que todo, pero que puede estar próximo. Ojalá que Colombia y sobre todo algunos puntos de Colombia tengan más responsabilidad para que el gobierno de esta manera pueda tomar la decisión de reactivar el fútbol, ojalá para finales de junio, julio, ojalá pudiera estar el fútbol colombiano nuevamente funcionando, porque indudablemente que el fútbol nuestro es una estructura grande, es una industria que mueve mucha gente, que mueve muchas familias, y ojalá que esto pueda suceder. Don Raúl Yepeda. Vamos, maestro. Como usted es un tipo con el que nos podríamos hacer 5 programas tranquilamente y nos quedaría faltando, hay una inquietud que tengo y que usted es uno de los hombres que más sabe de esto. Desde las divisiones menores, el nacimiento del fútbol, todo lo que es el proceso. Se acabó el barrio, se acabaron los baldíos, se acabó la recocha. Ahora un peladito de 5 años, ya de 7 años, está pensando en ser profesional. Antes jugábamos por jugar y dábamos un tipo de jugador en Colombia y también en Argentina, por decir algo. Aquí está Galazo, mire. Argentina quiere jugar como Alemania. Mientras el equipo que ha hecho más fama en Europa, que es el Barcelona, juega como jugaban los argentinos antes. A la pelota. Ahora usted ve el Liverpool, ¿a qué juega? A la pelota. Y nosotros aquí nos volvimos europeos. Entonces, a usted no le preocupa eso porque ya nos sacaron de los mundiales. En los mundiales ya eso es para los europeos porque nosotros perdimos nuestra esencia desde que dejamos el potrero. A ellos les luce ser como son, pero nosotros queremos ser como ellos. Argentina juega cualquier cosa menos a lo que ha sido el fútbol argentino. Y nosotros también perdimos la esencia. Bueno, la verdad que estás tocando un tema bastante interesante, sobre todo que lo han tocado mucho en estos días a nivel de los grandes técnicos y se han preguntado cuáles son las diferencias entre Europa, que ahora está mandando y lógicamente ha ganado los últimos campeonatos importantes, y nosotros, en el caso especialmente de Sudamérica. Y una de las grandes diferencias, la comparto, Raúl, contigo, es que hemos perdido la esencia. O sea, nosotros hemos querido recibir la información de Europa, recibimos bibliografía todos los días impresionante de Europa y andamos detrás de querer manejar lo último, pero que a veces no se identifica con el sentimiento, con el estilo y las formas que en un momento nos han hecho triunfar a nosotros de buena manera. Yo digo que Colombia como tal, como país, es un país afortunado porque siguen saliendo jugadores. Independiente que tengamos el barrio o no lo tengamos, Colombia sigue estando de moda en estos momentos, está entre los 3, 4 países más exportadores de jugadores al exterior, pero indudablemente que ese sentimiento por el jugar lo hemos perdido bastante y como continente, y sobre todo que tocaste un país, y tenemos un compañero en estos momentos aquí en la charla, del cual nosotros nos nutrimos demasiado, que fue Argentina. Una Argentina que marcó una época y que la irrigó por todo el continente. Un fútbol vistoso, un fútbol de asociación, un fútbol realmente
con muy buena condición técnica, y ahora vemos una Argentina, si de pronto queremos utilizar un término, muy robotizada, una Argentina que a veces es difícil esculcarle el talento. Es una Argentina que la ve uno muy plana, muy pareja, y con eso se quiere competir ahora y ganar un campeonato del mundo. Entonces yo siento que los países nuestros tienen que recobrar en la formación de alguna manera todos esos valores técnicos, esas destrezas técnicas y ese desarrollo de ellas, para que nosotros volvamos a tener esa expresión importante por la cual se llevan a los jugadores de nosotros, pero hacerla fuerte colectivamente para que le podamos competir a los europeos. A ti. Profe, tocando este tema, yo tengo una vivencia del profe Pekerman trabajando en formación en Argentina, primero, en donde ganó campeonatos mundiales juveniles, pero quizás no es lo más importante, porque yo digo, cuando el profe Pekerman sacó jugadores como Aymar, Riquelme, Cambiaso, Sorín, Placente, no sé, y varios entre otros. Usted le tocó trabajar en juveniles cuando el profe Pekerman estaba en la mayor en Colombia, ¿cierto? Entonces yo le pregunto, es que hay gente que dice que como que el profe no le interesaba el tema de la formación. A mí siempre me costó creerlo, porque yo digo, pero si yo lo conocía a él formando. Entonces, profe, ¿qué tal fue esa época? ¿O cómo trabajaba la selección Colombia con el profe Pekerman cuando usted era técnico formador también? Cuando estaban en el mismo tiempo, él en la mayor, usted en las categorías menores. Bueno, yo creo que aquí hay que hacer una aclaración en el sentido de cuándo una federación contrata a un técnico y cuál es el objetivo de la contratación. Yo creo que hoy en día la mayoría de las federaciones se han enfocado a contratar el técnico mayor para lograr la clasificación al Mundial Mayor, o sea, al Campeonato del Mundo. Y muchas veces, como se pensó en un momento, se cree que el técnico viene y a veces irradia el trabajo hacia las menores. Yo creo que eso lo han ido partiendo, por explicarte de alguna manera. Ahora se consigue una persona que sea el empalme entre las mayores y las selecciones menores. Hay algunos que lo llaman un director técnico táctico. A veces hay algunas federaciones que meten un metodólogo y hay otros que lo llaman director, y es el que se encarga un poquito de eso. En el caso de Pekerman, el profe siempre vino a su trabajo mayor, cumplió con las 2 clasificaciones al Campeonato del Mundo de Mayores. Yo creo que eso era lo que le pedía a la federación, y tuvimos un contacto bueno, amigable, tranquilo, cuando tuvimos que acercarnos a proponer, digamos, nombres que venían, trabajos que venían. Lo acompañé también a la Copa Centenario de Estados Unidos. Tuve la oportunidad de darle radiografía de lo mío. Su equipo de trabajo a nivel de videoanálisis me ayudó muchísimo también a mí. Entonces, digamos que de alguna manera estuvimos cercanos, tal vez no como la gente lo quería o lo pensaba, porque el compromiso de él era bastante grande y era sus clasificaciones a mundiales, y me parece que en eso el profe muy profesional, con un grupo muy profesional, y yo tengo que hablar lo mejor del profe Pekerman y de su grupo. Señores, vamos a una pausa nuevamente aquí en De Gira en deporteandotv.com y ya regresamos con mucho más. Somos docentes, investigadores, innovadores, vinculados a la sociedad y economía del conocimiento en todos sus campos, creando y participando en redes y otras formas de interacción. Estamos dispuestos a formarte para que tus ideas, claras y estructuradas, dialoguen con una amplia comunidad nacional e internacional.
Universidad Tecnológica de Pereira. Un mundo de inagotables experiencias. Quédate en casa. Kiskiriski, el sabor que te gusta más, llega hasta tu puerta. Los platos con el auténtico sabor a Colombia y nuestro tradicional pollo asado. Por cada pollo te regalamos 2 consomés. 348-6861 y 313-457-4618. Kiskiriski es el sabor que te gusta más. Como medida del gobierno de la ciudad frente a la emergencia del coronavirus, ampliamos los plazos para pagar tu impuesto predial con descuento. Así podemos disfrutar de más parques, ciclovías, senderos peatonales y seguridad en las calles. Recibe hasta el 15% de descuento si pagaste la totalidad del impuesto predial en la vigencia 2019 hasta el 30 de junio. Recuerda pagar por la web tributario.pereira.gov.co. Para descargar facturas, puedes comunicarte a la línea WhatsApp 313-710-2878 o escribir al correo electrónico asuntоstributarios@pereira.gov.co. Pereira, Gobierno de la Ciudad, Capital del Eje. AINCA, Seguridad y Protección Limitada. Protegemos bien. Estamos presentes 24 horas, 7 días a la semana, todo el año, donde se nos solicite, generando confianza, gracias a la cual nuestros clientes disfrutan tranquilidad y seguridad. El mundo necesita cada vez más protección. Con AINCA, Seguridad y Protección Limitada, todo el mundo está bien protegido siempre. Marcipollo. Marcipollo es el mejor pollo y mucho más. Platos a la carta, almuerzo ejecutivo, cafetería y la mejor atención. Marcipollo en el Parque Lago, carrera octava, calle 25, esquina. Domicilio 325-0213 y 333-4970. Marcipollo. Regresamos aquí de gira en deporteandotv.com. Seguimos con el profe Carlos El Pisi Restrepo. Profe, hablábamos ya un poquito de lo que era el tema de formaciones y el momento actual del fútbol suramericano. Pero yo quisiera hablar de su recorrido como técnico, porque usted empezó, como ya lo decía ahorita Roosevelt, en el Once Caldas en el año 92. Usted, por ejemplo, fue campeón con Junior, un equipo bien particular de Junior en el año 95. ¿Cómo era ese equipo? Porque había muchos ya grandes, por ejemplo estaba Valderrama, sí, estaba el pibe, pero habían otros que nacían como Pacheco, como Mackenzie. ¿Cómo fue manejar ese equipo, profe? Bueno, una pregunta especial, pero te quiero regalar la historia del Once, porque no la dejemos ahí cortada de que fue el inicio, sino que ese inicio tuvo un campeonato muy bonito, que fue el año 93, que fuimos campeones del torneo Apertura, que se le llamó el Torneo de la Paz. Y de ahí nace el interés precisamente de Junior, ¿cierto? Porque se lo ganamos a Junior en la final, un empate en Barranquilla y luego le ganamos en Manizales y se dio la vuelta olímpica en ese entonces en el Londoño y Londoño, no era el Palo Grande. Es un poquito de historia en ese arranque. Ya luego paso a Junior, indudablemente me tocó un gran equipo, con una expresión futbolística que por eso lo escogí, porque tenía ofrecimientos de otros tres clubes, o quedarme en el Once Caldas. Opté por Junior porque conocía el trabajo, conocía un poquito del grupo, conocía lógicamente a Julio, porque Julio me había llevado a Pereira en el año 88 como asistente. Habíamos trabajado en Medellín, yo en divisiones menores y él en el equipo profesional. Y yo sabía que de alguna manera el trabajo zonal también estaba plasmado ahí con el profe. Entonces llegamos y me encontré con jugadores de la misma edad, ¿no? Carlos Valderrama con la misma edad mía. Y yo entendí de alguna manera que yo me tenía que ganar el respeto con trabajo, no de alguna otra manera. Y afortunadamente fue así. Había muchos jugadores que había ido a selección, estaba José María Pasos, Alexis Mendoza, Pibe Valderrama, Iván René Valenciano. Bueno,
y ya reunido con una serie de muchachos jóvenes como Víctor Pacheco, pusimos a debutar a Bolaños, estaba Mackenzie, y se hizo una conjugación de jugadores de experiencia con jugadores maduros que nos dio muy buen resultado. Creo que fue poco el trabajo, si te lo digo, lo que hice fue fusionar un poquito el bloque, porque a veces era un equipo que perdía la comunicación en la mitad, se partía mucho y logramos que se fusionara un poco, y ese equipo despierta lo que se llamó la juniormanía o la piscismanía en Barranquilla, y era el estadio completamente lleno cada fecha. O sea, ver el estadio con Cúcuta lleno, el Metropolitano, era un espectáculo, y la ciudad toda se volcó detrás del equipo. Ese equipo lo tuvimos que guardar 3 meses, eso costó bastante para la directiva, pero la posición mía es: o concentramos el equipo o el equipo no es campeón. Entonces tuve una famosa reunión con Alexis Mendoza, con José María Pasos y con el pibe Valderrama, y concertamos esa concentración, y el equipo afortunadamente se gana el torneo Nivelación del año 95 con una expresión futbolística extraordinaria. Yo todavía tengo videos, pero en Betamax, y la verdad que ver a Junior no tiene nada que envidiarle al Barcelona del tiki-taka, ¿no? Como lo decían. Este también tenía el tiki-taka, la colombiana, llegó a meter 73 pases en el Metropolitano seguido, en un clásico con el Unión Magdalena. Ese Betamax y ese partido también lo tengo. Y era un equipo que hasta devolvía la pelota, agrandaba nuevamente su fútbol, el contrario tenía que salir, y bueno, el baile era tremendo. Aparte de que había algunas maldades, quiero aclarar que no eran mías. O sea, el camerino de nosotros tenía aire acondicionado y el camerino visitante no tenía. El Metropolitano, y ustedes saben que 3:30 Barranquilla, eso es como jugar en una olla atómica. Ahí minuto 65, minuto 70, los equipos ya iban cantando. Ya la cosa se complicaba un poco, y con ese manejo, esa posesión de balón, pues creo que fue un equipo extraordinario, que al final yo terminé fue disfrutándolo, viviéndolo. Profe, hay mucho impacto a nivel internacional, porque en Europa vuelve la Liga de Alemania, porque en Costa Rica, donde usted está trabajando actualmente, vuelve el fútbol profesional. ¿Qué impacto tuvo allí el retorno en Costa Rica del fútbol, y cree que esa es la puerta en Sudamérica y Centroamérica para que se reanuden las ligas? Bueno, creo, Rubel, que es un paso, ¿cierto? Que es un paso que nosotros podemos estar dando, que sirva de ejemplo, porque lo que estamos pretendiendo, o lo que están pretendiendo, digamos, la dirigencia y el gobierno, es demostrar que si hay un cuidado y hay unos buenos procedimientos, se puede dar el fútbol, lógicamente, sin afición. Y en estos momentos, ojalá que suceda así, sirva de ejemplo para otros países como Colombia y pueda darse el arranque. Pero acordate que tenemos que mencionar otros factores. Sí, se dio el arranque de la Bundesliga, pero ¿cuántas lesiones se dieron? ¿Ya? Entonces, yo digo que si los países pueden encontrar el momento propicio para dar fechas, y dar fechas de preparación para que lleguen a un torneo de calidad, o sea, a reiniciar o arrancar un torneo de calidad, pues ese es el paso a seguir, porque la fisiología lo llama así. Mira que yo tengo un ejemplo, porque he estado leyendo muchos artículos sobre el tema de la psicología en este tipo de acontecimientos y de parones tan grandes, y en este caso especial de la pandemia, y me hicieron referencia a una para que tuvo el fútbol americano en una oportunidad de 3 meses. Y resulta que después de la para de 3 meses, cuando llegaron nuevamente a la actividad, aparecieron 12 rupturas de tendones de Aquiles.
Entonces estamos hablando que el estrés, ¿cierto? Que lo produce esa ansiedad, ese miedo, esas situaciones complejas en el individuo y en el deportista se reproducen de pronto de esa manera. Y si analizar la Bundesliga, la primera fecha nos dejó 13 lesionados. O sea que todo lo tenemos que intentar hacer, pero ojalá de la mejor manera posible y teniendo el cuidado fisiológico y el respeto por el jugador. Profe, le agradecemos su tiempo aquí con nosotros. Le deseamos la mejor de las suertes en Costa Rica. Ya ha sabido salir campeón en varios países de Centroamérica. Esperemos que tenga un buen destino en este club en el que está actualmente. Y muchas gracias por su tiempo aquí con nosotros. No, a ustedes un abrazo gigante. Que Dios los bendiga en esta emergencia, lo mismo que a sus familias. Y gracias por el rato a todos ustedes. Lo mejor en la parte profesional.